Hola a todos, feliz jueves, bienvenidos a un Club Day más del Investment Society. El día de hoy traemos un tema sumamente interesante sobre los KPIs y ratios. Y vamos a estar hablando, como siempre, de las noticias relevantes del día a nivel nacional e internacional y aclararemos algunas dudas que tengan según avance la clase. Les invito a que nos sigan aquí en YouTube, nos sigan en todas nuestras redes sociales y estén pendientes de todo lo que se viene. Bueno, para iniciar, comenzamos con las noticias relevantes a nivel nacional. Y tenemos que México, imparable, la economía perfila un crecimiento del 3% en septiembre, pero con un poquito menos de dinamismo, ya que el mes pasado tuvo un 3,4% de crecimiento. Dicen que hay una desaceleración de 3 meses que no ha podido superar el auge de repente que tuvo en junio de un 4,1%, ya que en julio solamente creció un 3,5%, luego 3,4% y ahora un 3%. El enfriamiento en la actividad se observó en mayor parte por el sector terciario de servicios, el cual anotaría un crecimiento de 2,5% en agosto para luego solamente avanzar un 1,9% en septiembre. Entonces, están un poquito preocupados los economistas, pero definitivamente un crecimiento muy ejemplar el de México este año. En la siguiente noticia tenemos que está preocupado el sector turístico por nuevas tarifas a grupos aeroportuarios, ya que en su proyección de ventas a largo plazo establecieron un precio y han gastado acorde a estas proyecciones y ahora obviamente las compañías se ven un poquito conflictadas con todo el esfuerzo monetario que van a tener que hacer para cumplir con estas nuevas tarifas. Eh, Dicen que podría afectar el desempeño de algunas aerolíneas locales, pero que están buscando cómo mediar el precio de estas tarifas. Ya a nivel internacional, tenemos que hoy la bolsa de valores estadounidenses se cayó en un 5%, ya que la Fed o la Reserva Federal anunció que va a volver a subir la tasa de interés. Entonces, esto ha sido causa de muchísimo revuelo. Se cayó absolutamente todo, desde futuros hasta opciones, hasta acciones, bonos, de todo se cayó esta mañana. Incluso el Dow Jones cerró con un 10% menos. O sea, es lo más bajito que ha estado el año completo. Entonces, sí fue una noticia que definitivamente impactó de manera negativa, ya que estaban esperando completamente lo contrario. Y entonces, para añadir incluso más, tenemos que los inversionistas chinos se deshicieron de la mayor cantidad de bonos y acciones estadounidenses en 4 años. Fue una cantidad de 21,2 billones de dólares y estos fondos fueron, o sea, salieron de ellos a través de agencias de deuda. Por ende, las personas que inicialmente released, no sé cómo se dice, como que metieron al mercado estos bonos, no vieron un retorno en efectivo, sino que le pagaron con deuda. O sea que realmente es un problema para la liquidez del mercado de bonos estadounidense. Esto también se amontonó con la caída en porcentual de esta mañana y ya saben cómo cerró el mercado, absolutamente todo en rojo. Pero vamos a ver cómo sigue pasando la semana. Y nada, chicos, eso es todo en las noticias. No sé si tienen algún comentario. No, pues muy relevante, ¿no? Lo de las tasas de interés. En una de nuestras clases estábamos evaluando las tasas de financiación de varias empresas públicas y nos sorprendimos porque habíamos evaluado hace pues, ¿qué te diría? 2, 3 semanas, varias empresas
contra esta semana y yo sorpresa fue como, hoy, ¿qué le pasó a los bonos? Y venga, Sí. obviamente pues se ve muy afectada las valuaciones y todo el ímpetu inversionista en los mercados públicos, pero, ojo, siempre les he dicho que el tema de Investment Society es para inversionistas en etapas tempranas y déjenme decirles que para ser inversionista en etapas tempranas, tienen que saber que las empresas en este tipo de etapas tienen o todavía no hay científicamente comprobado una correlación contra los mercados. Hay ciertos factores que causan estragos. Ejemplo, para las firmas de Venture Capital, los inversionistas institucionales, se les dificulta más un proceso de fundraising, entonces hay menos dinero en el mercado del Venture Capital de etapas tempranas. Las valuaciones sí suelen ser más castigadas porque pues obviamente todos saben que a mayor riesgo, a mayor tasa de financiación, pues la evaluación te la tengo que castigar, pero eso no quiere decir que los rendimientos obtenidos de las firmas de capital de riesgo y ni los ángeles inversionistas que tengan sus portafolios de inversión se vean afectados por estos estragos en el mercado público. Entonces es algo de llamar la atención porque pues ustedes que lo están viviendo, pues que puedan invertir en empresas en etapas tempranas, pues sería un error que condicionaran su análisis y que condicionaran su toma de decisión basados en un mercado público. Yo creo que es lo más relevante y pues obviamente tomando en cuenta lo que está pasando en los mercados, que no les sorprenda que haya por ahí bancos que se ven en la misma situación que el banco de Silicon Valley Bank, que entren en fases de Chapter 11, porque acuérdense que muchos de estos bancos tenían su deuda respaldada con bonos del tesoro. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa si se elevan las tasas de interés? ¿Qué le pasa al valor de los bonos? Se cae. Correcto. Es un problema realmente muy grande. Incluso están viendo si cambian la ley de que regula la cantidad de dinero que los bancos deben tener como respaldo en efectivo dentro del banco. Actualmente en Estados Unidos es solamente un 10%. E incluso si vas tipo hoy a buscar $5,000, no te lo entregan hoy. Te ponen un día para que vayas a buscar tu propio dinero Claro, porque tienen que ver claro, de dónde liquidan. claro, Entonces, es claro. realmente un problema. Uy, qué buen punto tocas. A ver, Adri, adelante. Lo que estoy entendiendo entonces es que los mercados no afectan directamente como esas pequeñas empresas, pero pues afectan indirectamente porque pues afectan económicamente a los inversionistas, ¿no? Y Cien por su ciento, 100%. no A van a ver, querer. depende de qué tipo de inversionistas. Ejemplo, pues una firma de private equity ya de capital privado que no cotiza en bolsa, pero que tiene su firma de capital privado. Esas firmas suelen tener tesis de inversión que incluyen acciones, bonos de empresas públicas. So, automáticamente te ves afectado por ello, pero acordémonos que el venture capital es un nicho muy especializado del private equity que se enfoca en etapas tempranas. Estas empresas pues no cotizan en bolsa, son empresas públicas. Automáticamente, ¿qué pasa? Todavía no hay algún estudio científico que compruebe que hay una correlación entre los mercados públicos y este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque si estas empresas siguen en constante crecimiento, siguen acaparando este mercado, siguen financiándose en diferentes rondas, pues de todas maneras se empiezan a obtener los rendimientos pues, muy considerables. Y acuérdense que encima, cuando hay crisis, es el mejor momento y la oportunidad para este tipo de empresas, porque las barreras de entrada, los poderes de negociación que tienen estas empresas, pues se ven mitigados, se ven disminuidos. Entonces, porque ahora, ¿qué voy a hacer? Me concentro en seguir creciendo y
comerme a los chiquitos o me concentro en poner la casa en orden porque pues el mercado me está demandando mi atención. Ese es el tema, Adi. Ahora, muy importante lo que comenta Cami, porque acuérdense, ustedes, guardan el dinero en el banco. ¿Y qué les da el banco a cambio? Todavía, es más, le pagamos al banco para que guarde nuestro dinero. Por favor, no cometan esos errores, ya lo hemos visto en sesiones pasadas. Ábranse una cuenta en algún banco que les dé intereses. Ahí está Nubank, ahí está Hey. Creo que hasta Banregio ya liberó una parte así, Mercado Pago, que son bancos que les van a dar intereses a ustedes por tener su dinero ahí, que pues me hace mucho más sentido que pues, alguien que les va a estar cobrando comisiones. ¿No? Y además que no puedes sacar tu dinero, porque está limitado el retiro de efectivo a cierta cantidad diaria. Híjole, híjole. Pues adelante, chicos, vámonos ya con el tema, ahora sí oficial. Hola, pues hoy vamos a hablar el tema de los ratios y los KPIs y también vamos a recapitular sobre los estados financieros de la clase pasada. Pues vamos a hablar de ratios, KPIs o métricas, como otras personas lo llaman. Bueno, ¿qué son estos? Es una medida de rendimiento cuantificable, es decir, que se puede medir sobre un periodo de tiempo, sobre un objetivo en particular, o un objetivo exacto. Estos ratios son indicadores clave que ayudan a evaluar el rendimiento de las empresas en áreas críticas para su éxito. También podemos ver que los ratios y los KPIs no solamente pueden ser para empresas, sino que para empresas grandes o para inversionistas grandes, sino que también lo podemos aplicar a nuestra vida personal, a nuestro emprendimiento pequeño, etcétera, etcétera. Básicamente son métricas que nosotros las medimos para ver cuál es el estado ya sea financiero o ya sea de estado de marketing, de nuestra tasa de conversión, etcétera, etcétera. Pero bueno, como dije antes, los KPIs nada más no lo usan nada más los grandes inversionistas. La respuesta es que no. Todas las personas pueden usar los KPIs para saber cuál es el estado de las empresas en el que va a invertir su dinero o igualmente saber el estado de su propio negocio, su propio emprendimiento. Ejemplo, una persona quiere saber su liquidez, su rentabilidad, su runaway, si no estamos hablando de marketing, podemos hablar de su tasa de conversión Runway. y runway y muchas más, y muchas métricas más. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos KPIs? Debemos entender que nada más porque el KPI sea muy famoso o todos lo usen, significa que nosotros lo vamos a tener que usar para nuestra empresa o para evaluar pues nuestro emprendimiento, ya que hay algunos KPIs que pues obviamente eh, se aplican o se adecúan mejor a ciertos sectores. Y por ende tenemos que analizar cuáles KPIs y cuáles son los que tenemos que aplicar dependiendo a la industria. Un ejemplo rápido y sencillo podemos ver el de ratio de liquidez inmediata. Es decir, supongamos de que nosotros le trabajamos a hoteles, usualmente la rotación de hoteles o pagan alrededor de 15 días o 30 días. Entonces, si nosotros le hacemos servicio a hoteles, probablemente nuestro ratio de liquidez inmediata va a ser muy bajo, ya que pues nosotros estamos esperando a esos hoteles. Entonces, no significa que nuestra empresa esté mala, o sea, no nos podemos guiar nada más por ese ratio, ya que pues es algo de la industria como tal. Otros ejemplos de KPIs que podemos ver son los ratios de liquidez, que pueden ser current ratio, quick ratio, los ratios de rentabilidad, que usualmente son los más famosos, ROE, que es Return on Equity o Return on Assets, y los ratios de deuda, que es Debt to Equity Ratio, y los ratios de eficiencia, que son Asset Turnover Ratio. Bueno, pero ya me dijiste cómo sacar esos KPIs o ya tengo todas las fórmulas. ¿De dónde saco toda la información? Bueno, para eso es de dónde la sacamos, lo que vimos en la clase pasada.
La mayoría de la información que nosotros necesitamos la vamos a sacar de los estados financieros, ya sea el balance general, ya sea del estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, o incluso en algunos, pues puede ser el mercado de donde nosotros estamos evaluando nuestro emprendimiento o evaluando la empresa. Pues vamos a seguir con el mismo ejemplo y el doctor Enrique quiere saber algunos de sus diferentes ratios o KPIs para su consultorio médico y pues él tiene en efectivo 20 mil pesos, cuentas por cobrar 10,000, y tiene un inventario de 5,000, tiene deudas a corto plazo de 8,000, tiene deudas a largo plazo de 30,000 y tiene unos ingresos anuales de 120,000. Él quiere sacar o quiere evaluar su consultorio médico en base a los ratios de liquidez inmediata, el ratio de rentabilidad, su ratio de deuda y cuál es su margen de utilidad. Pues para la primera, podemos usar la fórmula de liquidez inmediata, que sería efectivo en mano más cuentas por cobrar dividido entre deudas a corto plazo. Ya en esto sumamos 20,000 más 10,000, que serían 30,000 dividido entre 8,000 y nos da un aproximado de 3,75. Es decir, que con todo su efectivo y con sus cuentas por cobrar, puede pagar sus deudas a corto plazo 3 veces. O sea, está encima de sus deudas. El ratio de rentabilidad, Return on Investment, uno de los más utilizados o más famosos que se escucha, que sería los ingresos anuales dividido entre la inversión total. Entonces, en ese supuesto de inversión total tenemos a deudas a largo plazo, más efectivo, más inventario. Entonces, dividimos los ingresos anuales, que son 120,000, y sumamos 30,000, 20,000 y 5,000, y lo multiplicamos por 100, porque nos va a dar un decimal, y vemos que ha tenido un ratio de rentabilidad de 171.42%. Los últimos dos serían los ratios de deuda, que sería la fórmula para usar sería deudas totales dividido entre los activos totales, cuántas deudas tenemos en relación a nuestros activos, y pues nuestras deudas totales serían el igual a corto plazo más deudas a largo plazo, y sumaríamos los 8,000 más 30,000 y sumamos todos los activos. Entonces nos da 1,53. Y por último, nuestro margen de utilidad o nuestro profit margin. Nuestro margen de utilidad sería nuestras ganancias netas dividido entre los ingresos anuales por 100. Bueno, nuestras ganancias netas serían 60,000 y nuestro supuesto de ingresos anuales, como dijimos antes, son 120,000. Y ya dividiríamos los 60,000 entre 120,000 y nos daría que tenemos un margen de utilidad del 50%. Y es aquí donde podemos ver que no necesitamos ser un experto o las métricas no solo las podemos aplicar en empresas grandes o evaluar empresas pues multimillonarias, sino que también podemos evaluar nuestros propios negocios o un negocio pequeño y saber cuál es el estado de nuestro negocio pues, en un punto en particular, en un punto objetivo, ya sea pues cuánta deuda tenemos, cuánta liquidez, cuánta margen de utilidad tenemos, etcétera, etcétera, que estas métricas y estos ratios pues nos van a ayudar a tomar decisiones financieras más fundamentadas, más correctas. Y básicamente eso sería el día de hoy y seguiríamos con las preguntas del día de hoy. No sé si alguien tiene una pregunta o podemos seguir. Eh, Mira, justo esa te la iba a plantear yo, la primera. ¿Qué significan las siglas de KPI? ¿Y La para qué sigla sí? de KPI significa Key Performance Indicator, que en español se podría decir que es un indicador clave de rendimiento, Desempeño. De de desempeño. desempeño, Desempeño. de desempeño. Y aparte, a ver, los que mostraste son indicadores financieros de Sí, desempeño. Hay que tomar en cuenta, como lo comentaste, que los KPIs es normal o es bueno que constantemente sean monitoreados por la administración en cualquier tipo de negocio. En cualquier tipo de negocio, todos los negocios van a tener sus indicadores clave. ¿Cómo podemos identificar un indicador clave?
muchos van a irse dando hasta naturalmente por el proceso de su negocio y poco a poco se van a dar cuenta los emprendedores. Ejemplo, les pongo múltiples ejemplos. El de una tortillería. ¿Qué tipo de indicadores clave creen que pueda tener una tortillería? Hora en la que más vende, eh, cantidad de tortillas que se venden al día. Más bien, ese es un indicador eh, clave. ¿Cuánta masa se utiliza? ¿Cuánto material se desperdicia? ¿Cuál es la merma? Esos son indicadores clave que poco a poco, cuando tú vas analizando el impacto de esos indicadores, tienen un desempeño financiero muy importante. Por eso son indicadores clave. No es lo mismo a tener indicadores que, por ejemplo, les puedo decir un indicador es cuántos días de antigüedad tiene tu cartera de clientes por cobrar. Eso es un indicador, posiblemente no es un indicador clave que tengas que estar monitoreando constantemente porque no tiene un impacto en el desempeño de tu negocio. Una lavandería, oye, pues ¿qué tanto tiempo tienes las máquinas usándose? Eso podría ser un indicador clave. El doctor que tú mencionaste de la agenda del día, ¿cuánto tiempo tienes ocioso? Esos son indicadores clave que tienen una correlación muy cercana y que deberías de estar monitoreando constantemente para la administración de tu emprendimiento. Adelante. Bueno, ya la segunda pregunta dice, ¿cómo se calcula el ratio o proporción de liquidez y qué indica sobre la salud financiera de una empresa? Entonces, el ratio de liquidez se calcula, como dijo Ramiro antes, dividiendo los activos líquidos de una empresa entre sus pasivos corrientes. Y estos indican la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, ya sea pagar deuda a corto plazo, pagar a suplidores, todo lo que refleje dinero saliendo de la empresa. La tercera pregunta, Yo aquí les tengo una pregunta para todos. ¿Qué es más importante, la liquidez o la rentabilidad? Yo podría decir que la liquidez, porque por todos lados se escucha que cash is king. Entonces Ah, pero por eso. yo me iría por la liquidez porque ya que sin dinero pues no se puede hacer nada. Básicamente sin dinero no se puede hacer nada, mientras que sí no se puede tener rentabilidad en una empresa, pero puede que haya tal vez, ahí se puede hacer ciertos arreglos o tal vez estamos en una temporada baja y por eso en este semestre no tenemos esa rentabilidad, pero sin dinero pues no podemos hacer básicamente nada. Eso es mi fundamento que yo diría que porque liquidez es mejor que la rentabilidad. Ya hemos mostrado múltiples veces el comportamiento de una startup. ¿Sí se acuerdan cómo se llama ese periodo de primeros años? Death, Valley of Death. Valley of Death, el Valle de la Muerte, es donde se mueren las startups. Ahí, o te quedas ahí o levantas, o te quedas en el Valle de la Muerte. Ahora, pero de- podríamos decir que no son mutuamente ajá. excluyentes, que son como complementarias, porque yo, o sea, yo entiendo cash is king, pero yo diría que la liquidez es fundamental para la estabilidad a corto plazo y que luego la rentabilidad es más esencial para el crecimiento y la prosperidad a largo plazo. Obviamente, sin el corto plazo no existe el largo plazo, pero no podemos presentarlas como mutuamente excluyentes, o sea, coexisten definitivamente. 100%. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración, Cami. Incluso posiblemente dependiendo, obviamente no podemos generalizar, pero por ejemplo, el estudio de la vida de las startups está basado en un estudio de 10,000 empresas en ese tipo en sus diferentes etapas. Por eso podemos generalizar, podemos decir que ese estudio debería de estar aplicando a la gran mayoría con sus excepciones. Entonces, ¿qué es lo que usualmente mata a las empresas en el Valle de la Muerte? Pues la liquidez.
¿Y qué es lo que evita que crezcas más y que ya te vuelvas más atractivo en futuras rondas de financiamiento y que sigas creciendo tu empresa? Pues la falta de rentabilidad. Entonces, ¿por qué te mata al principio la liquidez? Porque pues, si no tienes para pagarle a tus empleados, porque no puedes cubrir tus deudas, pues automáticamente la gente pues no trabaja de gratis. Y lo que mantiene vivas a las empresas es el personal. Entonces, pues es autoexplicativo, la liquidez en etapas tempranas, la rentabilidad en el largo plazo. Lo quieren tener más contextualizado y lo quieren estudiar más. Está el caso de Tesla, está el caso de Google, está el caso de Microsoft, está el caso de Apple. Todas atravesaron un Valley of Death y de ahí empezaron a generar rentabilidad. Google, me acuerdo bien, si no fueron más de 5 años en que estuvo en el Valle de la Muerte, pero lo que estaba haciendo es juntando tanta masa de gente que empezaba a usar su buscador para después encontró la manera de monetizarlo a través de, oye, pues ya como todo mundo usa mi buscador, pues quieres salir en las primeras opciones, págame. Y así fue como se desarrolló Google. Lo mismo pasó con Facebook. No sé si ustedes se acuerdan. Ah, bueno, a ustedes no les tocó el nacimiento de Facebook, a mí sí, ya millennial. Entonces, ¿qué pasó? Pues Facebook era una red social totalmente gratis. Todavía no metió un modelo de marketing. Hasta que, pues, oye, ¿sabes qué? Toda mi masa crítica, red social, pues, tengo tantos usuarios, ¿quieres publicitarte? ¿Quieres ofrecer tus productos aquí? Páguele. Y todos empezaron con pérdidas, con pérdidas. ¿Cómo le hicieron estos para subsistir sin rentabilidad, sin generar ganancias? Financiándose. Mucha gente, muchos inversionistas creyeron en el modelo y la liquidez es cash is king, es lo que mandó y reguló. Adelante, adelante, Ramiro. Puedes Bueno, seguir. le dimos entrada a la última pregunta de por qué es importante para una empresa analizar el ratio de rentabilidad para evaluar su desempeño económico y ya de una manera más summarized, mi español, perfecto el día de hoy, se analiza para evaluar la capacidad de una empresa para generar ganancias en comparación con sus costos y gastos. Es crucial para entender la eficiencia y sostenibilidad financiera de la empresa. Ya eso define absolutamente todo lo que hemos hablado hasta ahora de la rentabilidad y la liquidez. Entonces, eso es todo por hoy. No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Sí, yo nada más me gustaría cerrar con esa pregunta. La conclusión es, por favor, miren su rentabilidad de sus negocios, como ustedes como empleados. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes no están monitoreando sus ingresos, costos y gastos y que tengan una rentabilidad y que ya, por ejemplo, utilicen esa rentabilidad para temas de entretenimiento que no son indispensables, que espero dentro de sus gastos o egresos destinen parte al ahorro? Eso quiero pensar que ya lo entendimos. Pero si no estás monitoreando tu rentabilidad, ¿sabes hasta cuándo te alcanza el golpe de realidad? ¿Cuándo los alcanza el golpe de realidad por ser no rentables? ¿Con las deudas? Exactamente, Adri. Exactamente. El golpe de realidad te llega cuando estás sobreendeudado y ya no tienes cómo cubrir esas deudas y ahí es cuando empiezan los problemas. Ese es el tema, por favor, chicos. Esa es la enseñanza del día de hoy. Sepan sus KPIs, sepan su rentabilidad, cuiden su liquidez, cuiden sus negocios, sus finanzas personales. Y pues nada, les agradezco mucho la sesión del día de hoy. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye. Bye. Bye.